Si nos ceñimos al diccionario, la trazabilidad, que es una palabra de engorroso pronunciamiento, sería continuar un sistema, seguirlo durante todas sus etapas. La trazabilidad, que existe en muchos sectores, ha llegado a la sanidad, ha llegado al control de los fármacos y ha llegado también al control de los pacientes. De eso vamos a hablar hoy en este debate de Sanitaria 2000. Si favorece que haya más tiempo de atención al paciente, si permite que se visiten más pacientes en mejores condiciones y conociendo mejor la situación de cada uno de estos. Para hablar de este tema y para debatir sobre él, nos acompañan Marta Martínez, de Desarrollo de Negocio de eHealth de Telefónica. Bienvenida. Buenos días, gracias. Salvador Vera, CEO de Mayesfera, una empresa dedicada a la trazabilidad del paciente. Y el señor Carlos Zarco, director médico del Hospital Universitario de Moncloa. Muy buenos días. Bueno, el primer bloque sería la trazabilidad, como comentamos, en la sanidad. ¿En qué consisten los sistemas de trazabilidad aplicados a la sanidad? Y damos el turno a Marta, por favor. Vale, pues desde mi punto de vista, yo trabajo en una unidad de negocio que tiene la ambiciosa misión de transformar el sector de la sanidad, ayudándole mediante herramientas TIC a la digitalización y a la mejora de la eficiencia de los procesos. Nosotros en trazabilidad trabajamos en varios elementos. Uno, la trazabilidad que tiene que existir en los sistemas de información. Existe una ley que obliga a trazar todo tipo de interacción entre los usuarios y los sistemas de información, de manera que queda perfectamente reflejado quién ha hecho qué respecto a la historia clínica de un paciente o respecto al proceso de un paciente. Pero también trabajamos en otros ámbitos donde damos a la trazabilidad la oportunidad de ser la herramienta que de forma automática permita a los usuarios y a los propios pacientes un mayor autoconocimiento. Todo aquello que sea trazabilidad automática, trazabilidad electrónica, es una herramienta muy poderosa para que se cojan los datos de forma objetiva y de ahí se puedan obtener conclusiones. Es indudable que la trazabilidad ha existido siempre, de forma manual, de forma más o menos casera, pero el estado del arte ahora en los sistemas de información permite que esta trazabilidad sea tan automática que realmente no requiera de ningún esfuerzo adicional por parte de los pacientes, por parte de los profesionales, y eso me parece que debería ser un empuje para poner en marcha soluciones de trazabilidad que ayuden a todos. Bueno, Salvador, tú comentábamos que Mayesfera es una empresa dedicada a la trazabilidad del paciente. ¿Cómo llegasteis a esto y cómo ha sido esa aplicación en el sistema sanitario? Sí, nosotros lo que trabajamos es en la automatización, un poquito más a lo que dice Marta, en la automatización de esa trazabilidad. O sea, todos los sistemas de información hospitalarios tienen una trazabilidad en lo que se refiere al paciente, pero normalmente es manual. Es una trazabilidad pues, que depende de un profesional que está picando datos, ¿no? Entonces nosotros lo que trabajamos desde hace unos años es realmente en un sistema que se basa en una pulsera que se le pone al paciente, como las pulseras de código de barras que llevan ahora, pero lleva un dispositivo que permite su localización e identificación segura para la seguridad médica y la trazabilidad en toda la estancia en el hospital. Con eso lo que consigue realmente es tener la realidad del proceso y de esa traza basada en la ocupación y en los distintos flujos de trabajo que se definen con el hospital. Con ello evitas, por ejemplo, nosotros comenzamos trabajando en quirófanos, al final lo hemos extendido en todo el hospital, pero por ejemplo en quirófanos tenías problemas de que la traza dependía o del anestesista o de un auxiliar, que era quien ponía los tiempos, y veíamos desviaciones de hasta el 30% de lo que es la notación manual a lo que es la trazabilidad automática, ¿no? Y es en el marco en el que estamos trabajando. Y bueno, de la visión más sanitaria, ¿cómo se valoran estos sistemas? Hombre, sí, vale. Yo, por lo menos en nuestro caso, lo valoramos muy bien porque para mí son todos sistemas de trazabilidad, un poco lo que ellos decían, pero me preocupa la prescripción farmacológica, no solamente la identificación del paciente y conocer mis flujos de trabajo, sino si el paciente, la prescripción, no hay errores de prescripción, por ejemplo, la trazabilidad permite hacerlo, sucesos centinela, da toda la información y da seguridad. Yo creo que en el fondo todo redunda en la seguridad de dos, en la seguridad del paciente y en la seguridad de los profesionales, que al principio lo pueden vivir un poco regular, porque bueno, da mucho control y mucho dato, pero al final uno sí que se siente más seguro y más confortable en este tipo de sistemas. Comentabas, Marta, al principio de tu intervención que trazabilidad se había hecho siempre, y es un tema en el que incidías. ¿Qué cambios se subió en los últimos años y qué se está haciendo? ¿Qué permite de ahorro de tiempo, de economización de recursos? ¿Cómo se está haciendo ahora mismo estos sistemas? ¿En qué situación estamos y de dónde venimos?
A ver, trazar, ha sido siempre necesario trazar para saber qué es lo que estás haciendo, para poder reportar hacia arriba qué tipo de actividad estás teniendo, con quién interaccionas y qué tipo de acciones estás tomando. A día de hoy existe legislación para trazar de forma obligatoria una serie de elementos. Hay que trazar el acceso a la historia clínica de los pacientes por ley, hay que trazar los productos farmacológicos por ley. Esta ley cada vez se va ampliando más y cada vez va abarcando más procesos dentro del mundo sanitario. Por otro lado, las tecnologías de información, como comentaba, han permitido automatizar, porque esto al final es un elemento auxiliar al proceso sanitario que exige pues, actividades adicionales a los profesionales, a los pacientes y a los gestores, que realmente lo ven como un poco no el core de su negocio. Con lo cual, yo creo que los sistemas de información, su misión debería ser hacer toda esa trazabilidad de forma transparente, que simplemente suceda y que después haya un señor como Carlos que mire un cuadro de mandos y que tome decisiones a ese respecto. Así que trazabilidad ha existido, la legislación la está impulsando en cada vez más ámbitos y yo creo que los sistemas de información pueden ayudar a que no sea una sobrecarga para lo que es la actividad asistencial y sobre todo, un aspecto muy importante, a optimizarla. Todo aquello que elimine el proceso manual es eliminar fuentes de errores, eliminar subjetividades y bueno, falseo en la entrada de datos, ¿no? Con lo cual, trazabilidad cuanto más automática mejor. Pero Salvador, tú que conoces bien el sector, y centrándonos un poco más en la pregunta, ¿de dónde veníamos? No en España, sino en general, ¿cómo ha ido evolucionando la trazabilidad en sanidad? Para mí ha venido evolucionando en paralelo a la informatización, ¿no? de los procesos, ¿no? Trazabilidad, como decía Marta y como decía Carlos, ¿no? Ahora se hace trazabilidad de todo, del medicamento desde la farmacia hasta la administración en el paciente, hasta del equipamiento, de los pacientes en algunos lugares, incluso de los profesionales. Todo se traza dentro de los hospitales. Antes eran procesos más manuales, después se pasó a informatizarlos y ir incorporándolos, y ahora pues existen diversas tecnologías que te permiten hacerlo de forma automática, bien sea en tema de pacientes o, por ejemplo, incluso código de barras, tarjetas de RFID pasivo. Son sistemas que muchas veces provenían del entorno industrial, de la logística industrial, y se han ido aplicando al entorno sanitario, ¿no? En el caso de ¿cómo perciben el día a día de un centro hospitalario? Yo creo que venimos de una organización pues eso, de la Edad Media y va cambiando según van cambiando los tiempos. Nosotros que empezamos a cambiar, lo comentábamos antes de empezar el debate, hace 15 años cuando empezamos a implantar una norma de calidad, una ISO, que en aquel entonces, si a mí me hubieses preguntado que para qué servía aquello, te habría dicho que lo desconocía. Hoy me parece que pone mucho orden. Entonces era muy manual, como decís vosotros, pero por fortuna ellos nos han ido ayudando a eso, pero les ponía el ejemplo antes de cualquier equipo de electromedicina. Antes nadie calibraba o validaba un equipo y daba por bueno que aquello funcionaba. Se había perdido buena parte de esa trazabilidad de los equipos. Hoy por hoy tú vas a cualquier hospital y allí saben si el equipo está validado, si está calibrado, si las mediciones son correctas. Eso redunda en la seguridad de todos, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un cambio de paradigma y luego la potencia de todo lo que sí supone digitalización, informática. Yo creo que eso es lo que está siendo la revolución, que acaba mucho, a mi manera de ver, con aquello de esto creo que es así, si no esto es así, y esto tiene estos tiempos de medida. Ya te puedo decir mis tiempos de urgencias, de proceso, de espera, todo lo que se te ocurra. Eso no es discutible, es lo que es. Luego habrá que ver si es justificable o no es justificable, que esa es otra historia. Por cierto, sobre ese tema que hablábamos de digitalización y continuando con usted, la gran pregunta y que sí que se está planteando es: ¿existen suficientes profesionales adaptados para asumir estos nuevos retos digitales? El cambio, lo que se comentaba hace poco, publicamos en Redacción Médica una información, lo que se llama el fin de la hoja de Excel. Mira, yo en eso he tenido dos vivencias intensas. En la primera pasamos de un hospital en papel a un hospital con historia clínica electrónica. Fue complicado. Cuanto más mayores, obviamente, más dificultad o más brecha tecnológica había. Pero yo creo que a fecha de hoy los que proscribimos que se jubilen ya son digitales. Es decir, los sistemas de acceso, como decía antes Salvador, yo creo que son lo más importante, porque uno puede tener la limitación de un teclado, pero esa limitación cada día es menor, con ayudantes de voz
como en los teléfonos. Nosotros estamos desarrollando para nuestra historia clínica electrónica, que es un desarrollo propio, una app que si la descargas en Apple Store o en Android, en Google, te va a decir cuando llegas al hospital por geolocalización, está usted citado en la consulta P2, confírmelo, con lo cual te ahorra colas, te ahorra un montón de cosas. Tenemos cajeros automáticos para las citas ya dadas. Yo creo que dentro de nada lo raro será el que no esté pero si todos llevamos un ordenador en el bolsillo, ¿no? Que antes era un teléfono y ahora es mucho más que un teléfono. ¿Vosotros hacéis labor de formación de profesionales, los veis receptivos? ¿Cómo Sí, es ese bueno, trabajo? Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Carlos, de realmente tú no tienes que intentar llevar al profesional a sentarse ante un puesto PC ni a intentar cambiar su forma de funcionar. La tecnología tiene que estar adaptada a la realidad de esos profesionales, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho eso, el user interface y, por ejemplo, colocamos pantallas, que son televisiones, en lugares claves de la unidad de urgencias, de quirófanos, puestos de enfermería, en los cuales con unos indicadores de colores y demás, el profesional a simple vista tiene datos en tiempo real de lo que está ocurriendo en su unidad con ciertos avisos, por ejemplo, que un paciente lleva más de X tiempo esperando en urgencias a ser atendido para agilizar el proceso. Tienes que adaptar ese tipo de cosas y para hacer eso tiene que irse la enfermera o el médico a mirar un puesto PC, pues no lo va a hacer, con lo cual buscas la interacción con los teléfonos móviles. Nosotros identificas la con un iPhone, abres la historia clínica del paciente por proximidad. Tienes que dar ese tipo de herramientas. Obviamente hay una formación, tienes que formarles para que las entiendan, lo sepan manejar, pero tienes que hacerlo lo más usable posible. No tienes que generar que los profesionales sanitarios sean informáticos, sino que tienes que darles la información como la necesitan y en el momento que la necesitan. Marta, bueno, vosotros de eHealth, que participáis en esta formación y esta intuición de los programas y de los sistemas. Pues nosotros acompañamos a MySfera en la promoción comercial de su solución en toda España. En la experiencia que tenemos tanto en las soluciones de MySfera como en otras soluciones que tenemos, está claro que introducir una nueva solución o una nueva herramienta siempre conlleva una curva de aprendizaje y es verdad que hay que acompañar en esa curva de aprendizaje. La disposición a aprender es tanto mayor cuanto mayor utilidad los profesionales le ven a la nueva herramienta. Nosotros, ciudadanos, también estamos continuamente aprendiendo nuevas apps y nuevas formas de comunicarnos y lo hacemos. En nuestro caso, además, tenemos unas soluciones de gestión remota de pacientes donde estamos conectando de forma digital pacientes crónicos complejos que están en su hogar y que son telemonitorizados desde un centro sanitario. Estamos hablando de personas de media edad de 85 años que están en su casa con una tableta y con una interfaz hacia su profesional sanitario. Está claro que las herramientas tienen que estar muy adaptadas y ser muy accesibles y muy sencillas de utilizar, pero dándoles una formación completamente adaptada al profesional, al gestor, a los pacientes, los resultados en salud se consiguen y son evidentes y realmente el grado de satisfacción de los pacientes y de los profesionales es muy elevado, con lo cual es cierto que hay que pasar un periodo de aprendizaje, pero yo creo que la brecha digital no es tanta como nos autoconvencemos de que es. Realmente si la herramienta está pensada y está adaptada y los profesionales y los pacientes se forman y hay un proceso de acompañamiento, los beneficios son tales que es que a ellos no les hace falta saber que son digitales, les hace falta saber que al otro lado hay un médico y una enfermera que les está dando un servicio. Bueno, pues bajando un poco más a la realidad y centrándonos en el país en el que estamos, en España, ¿cómo fueron los inicios en nuestro país de trazabilidad? ¿Cuándo fueron los primeros centros o los primeros sistemas que se establecieron? No sé quién, bueno, podría comentar Salvador. Sí, bueno, si nos referimos a la trazabilidad de paciente, en este caso es lo que comentaba antes. Lo que es la trazabilidad manual viene de la mano de la historia clínica y, bueno, y anteriormente también. Sí, pero un poco más a nivel más sistematizado. Más automatizado. Se hicieron varios proyectos piloto. El primer proyecto, gran proyecto a nivel nacional fue el del Hospital La Fe de Valencia, el nuevo, que fue en el año 2010, puso en marcha en 2011 y sigue siendo el mayor hospital de Europa en cuanto a trazabilidad de pacientes. Ahí tienen 1000 pacientes todos los días
que están siendo trazados de forma automática. Se ha generado una ingente cantidad de datos, ¿no? Desde entonces. Y a partir de ahí, bueno, pues se ha ido poniendo en otros hospitales. Nosotros somos la empresa española de referencia en esto. Hay otras compañías estadounidenses que allí está mucho más maduro, digamos, ese sector, digamos, ya llevan bastante tiempo haciéndolo. Pero bueno, estamos en el principio, digamos, de esto. Ahora mismo hay unos 10 hospitales en España que tienen este tipo de sistemas, ¿no? Sí. Estamos empezando, como digo yo. Esa es una pregunta que me parece interesante. ¿A qué nivel estamos respecto de países del entorno? Ya no Estados Unidos, sino Europa. Depende, quiero decir, cuando hablas de trazabilidad de pacientes o de otro tipo de trazabilidades como fármacos, yo creo que en general en una buena posición, es decir, no tanto en identificación de pacientes como decía Salvador, pero por ejemplo en seguridad de prescripción electrónica, acceso a la historia clínica del paciente, yo diría que estamos como la sanidad española entre las mejores del mundo. Es verdad que en otro tipo de responsabilidades que se han dejado de la mano un poco, estaba recordando a los sistemas de identificación de los recién nacidos que se han hecho 1001, yo creo que en eso sí que andamos un poco, no sé si por costo, porque como decía antes Salvador, yo creo que microchips estos pequeñitos que son muy baratos, arcos digitales, se podrían saber, con sus pulseras se pueden saber flujos. Y yo no creo que solo sea importante por el hecho de conocer el flujo del paciente, sino porque vas a conocer de primera mano el proceso de por dónde va en tu hospital. Nosotros en nuestro hospital siempre decimos que nos hemos puesto detrás del paciente. Quiero decir, las organizaciones estándar, cuando yo estudiaba la carrera en un hospital universitario que no mencionaré, había lo que llamábamos los paseantes. Nadie sabía dónde iba y era un ambiente muy hostil con los pacientes. Tenía que ir picando puerta tras puerta para que lo atendiesen. Lo lógico es que el hospital esté en torno al paciente y sea fácil y accesible, y esa información es vital para ver si tu proceso funciona adecuadamente, ¿no? Sí. Yo, un poco comentando el tema de Europa, realmente la referencia de esto podríamos decir que es Estados Unidos, y en Europa España es de los países en todos los sentidos a nivel de tecnología hospitalaria más avanzados. En tema de historia clínica, junto a Holanda, es el país de más incidencia porcentual de historia clínica electrónica en los hospitales, y digamos, estamos a niveles muy superiores a, por ejemplo, Alemania. Alemania realmente siguen funcionando la mayoría de los hospitales con la tableta de historia manual, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estamos muy bien. Este otro tipo de sistemas, que ya es como una capa más de automatización, pues ahora mismo se está implantando, pero también seremos el país de Europa que tiene más referencias en ese sentido, junto a Reino Unido y posible que Holanda, pero principalmente España. Sí. Quería añadir, Marta, sobre todo, y también ya añadirte la pregunta de cuáles tienen que ser nuestros referentes, o si estamos a la cabeza, somos nosotros el referente de los que vienen detrás. Pues la verdad es que yo creo que sí. Como comentaba Salva, España es de Europa el país con mayor penetración de historia clínica electrónica. Somos el país que mayor número de hospitales tenemos en NRAN 6 o en NRAN 7, que es el mayor grado de digitalización de los hospitales. Y yo creo que tenemos una oportunidad perfecta para ser líderes en este sector. Nuestros hospitales están digitalizados, ya existen herramientas a las cuales podemos incorporar una solución de trazabilidad automática de pacientes y de activos. Y yo creo que tenemos una oportunidad de convertirnos en líderes en esto. El avance de las tecnologías de geolocalización en interiores también me parece que ha sido un facilitador de este tipo. El GPS es una cosa que está ya muy democratizada, pero cuando llegas al interior de un edificio eso ya no te vale. El que existan tecnologías de un coste bastante moderado que te permitan llegar a discriminar una sala de la sala de al lado y diferenciar entre consultas o entre boxes de urgencias ha sido un facilitador para este tipo de herramientas. Ahora yo creo que es más, realmente barreras ya no existen, más que la propia decisión del hospital de decidir saber qué es lo que pasa dentro de sus paredes de forma objetiva. Bueno, pues entonces vamos con un tema clave, que al final, porque es verdad que todo es muy esperanzador, pero sin financiación, ¿se están dando facilidades para la aplicación de estos sistemas en centros del Sistema Nacional de Salud? Pues se están dando facilidades en el sentido de que se consideran proyectos de innovación.
yo no sé si estoy muy de acuerdo con que sean proyectos de innovación, porque realmente la tecnología está, la tecnología funciona, lo innovador sería usarla. Con lo cual, bueno, pues me parece bien que se apoyen los primeros proyectos para que alguien la use y obtenga conclusiones y diga, esto funciona espectacular en urgencias, funciona espectacular en quirófanos, funciona menos bien o no le hemos visto tanto uso en, yo qué sé, consultas externas, Sí. por decir algo. Pero fuera del ámbito de la innovación, esto ya queda a la disponibilidad recortada del presupuesto de cada uno. Bueno, sobre eso, ¿qué decir sobre...? Pero yo creo que al final la barata, ¿no? Quiero decir que antes de empezar la charla, pues estábamos hablando un poco de que yo hago siempre la broma que hemos pasado de la medicina basada en la eminencia a la medicina basada en la evidencia. Hay cosas que son indiscutibles, se acaba con cualquier tipo de apreciación subjetiva, ¿no? Entonces, yo creo que eso, incluso, como decía Marta antes, a los gestores les sorprende. Es decir, tú puedes tener mucho oficio y saber por dónde crees que van las cosas, pero cuando sabes con certeza lo que está ocurriendo, acabas con muchas horas y horas de discusión. Exacto. Porque es tan obvio que tienes un cuello de botella que tienes que solventar, que ese cuello de botella puede estar en la urgencia, en las consultas externas, en la hospitalización, pero es una evidencia, ¿no es? Entonces, lo que sí que puedes ver, además, es muy gratificante desde el punto de vista que si tomas una decisión y funciona, es muy gratificante ver cómo los indicadores ponen en su sitio. Yo creo que eso para el profesional, para el paciente y para el propio hospital, en este caso, como tú decías, para el Sistema Nacional de Salud, estoy de acuerdo con Marta que innovación parece que lo que tienen no es. Lo que puede ser innovador es ponerlo en marcha donde no está puesto. Pero a lo mejor lo que lo dificulta es un poco la variabilidad de 17 sistemas autónomos de salud, que quizá si fuese una decisión centralizada que proporcionase, adaptándose a cada entorno, sería más fácil de llevar a cabo. Porque vosotros que trabajáis con los hospitales mano a mano y evidentemente en un país con competencias sanitarias transferidas, ¿veis un apoyo más grande de unas comunidades autónomas, otras igual que son más reticentes? Por ejemplo, el caso de la FE es Comunidad Valenciana. Sí, ahí, bueno, ciertamente son sistemas distintos de sanidad y sí que es verdad pues, que algunos tienen más sensibilidad que otros. Normalmente, una vez entras en un hospital de ese sistema, la sensibilidad de cara a la que es la consejería pues, de sanidad de turno aumenta mucho, ven las ventajas, las aplicaciones en sus propias carnes y entonces, digamos, sí que buscan extender este tipo de sistemas. Sí que es cierto que en los últimos años, entre los cambios políticos, el cambio de, digamos, temas de poca inversión en la sanidad pública, ha sido una época más complicada de cara a conseguir estas referencias, pero sí que de un año a esta parte sí, yo sí que he notado mucha más sensibilidad, mucha más recepción y lo cierto y verdad es que ahora pues estamos en una fase que junto con Telefónica estamos expandiendo mucho este tipo de iniciativas, ¿no? Pero obviamente si son clientes distintos, pues cada uno tiene si estuviera centralizado, pues sería un cliente y así son 17 mínimo, ¿no? La pelea entiendo que es bastante más curiosa, ¿no?